disco. El disco estaba, parece, demasiado repleto y no me permitía abrir el Teams. Así es que bien, menos mal que logré rápidamente borrar algunos archivos y parece que esa ha sido la solución. Así es que bienvenidos y bienvenidas pues a cada uno de ustedes. Esta es la semana 4. Oficialmente estamos cumpliendo un mes ahora aquí ya en el Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esperando que todos se encuentren bien, sobre todo pues que en estas 4 semanas, hayan podido de alguna manera encontrar el correcto hábito de estudiar sus técnicas y todo lo que se refiere a esto que involucra lo académico. Muy bien, quienes habla su profesor Alfonso Inostroza y vamos a dar inicio pues de una vez ya a nuestra clase. Hoy vamos a entrar nuevamente con Historia del Perú y entramos directamente con las culturas pre-incas, estas sociedades que empezaron a volverse cada vez más complejas, sociedades que alcanzaron un alto grado de desarrollo cultural en muchos aspectos, ¿ah? No solo en sus expresiones artísticas, sino que también en su organización económica, política y claramente su visión del mundo es expresada en su religión, que vamos a ir viendo los contrastes porque hay diferentes dioses en esta época. Así es que aquí les voy a compartir la diapositiva. A ver si pueden verla por aquí. Listo. Por acá la tienen. Ahí está. Ahí está. Listo. Mira, vamos a entrar con la periodización de John Rowe. ¿Sí? Con la periodización de John Rowe. Antes que se me escape, porque a veces se me va la pasada, todos se habían ido, yo volví a entrar, y ya no había, solo estaba Gary, el moderador, y el tutor, y pues inmediatamente tomé la captura, menos mal que me permitieron el acceso, voy a tomar el screenshot ya. 3, 2, 1, tarán, listo. Entonces, vamos a trabajar con la periodización de Rowe, como ven ahí, horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. A ver, si ustedes recuerdan en la semana 2, nosotros habíamos tocado la periodización tanto de Rowe como la periodización de Lumbreras, de Luis Guillermo Lumbreras. John Rowe planteó una periodización donde empezaba los periodos de la historia peruana con precerámico, luego sigue periodo inicial, y ahí está horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío y el horizonte tardío, que ya lo haremos de aquí en 2 semanas. A ver, explicando la periodización de John Rowe así, rápido. John Rowe le llamó periodo precerámico a la etapa inicial de la llegada de los primeros hombres acá al territorio andino peruano, porque en efecto, pues no había cerámica. Precerámico, antes de la cerámica. Y la cerámica es un indicador bastante importante a nivel arqueológico que expresa un desarrollo o no de las sociedades. Para este caso, las primeras no tuvieron, pues obviamente, un desarrollo alto y por ello no hay cerámica, por eso se le llama precerámico. Y claramente el criterio de la cerámica o alfarería le da un grado de elevación cultural, de desarrollo, en este caso ya eh, la convierte la cultura en una sociedad organizada, ¿no? Para ustedes dirán, profe, pero ¿qué tiene que ver la cerámica? ¿Por qué la arqueología considera la cerámica? Ustedes dirán eso, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Quiero que se olviden de los colores, de la forma, base plana, collete, hasta puente, que no sé qué. Olvídate de los colores y olvídate de todo. Solamente tenga en tu mente cerámica y te puedes imaginar rápido una olla de barro, una especie de olla, ¿no? De recipiente. Y es justamente que en las ollas de cerámica, o sea, de barro, se puede cocer los alimentos y que estos alimentos, al momento de ser cocidos ahí, tienen un mejor aprovechamiento en todos sus componentes. Hablo de minerales, vitaminas, proteínas, todo lo que
hace que los seres humanos eleven su promedio de vida. Claro. Entonces, dime tú si el indicador que John Rowe utiliza, que es la cerámica, no es bastante importante, ¿no? Es por ello que el primer periodo de la historia del Perú le llama precerámico. Lumbreras, en cambio, ¿cómo le llama a esa etapa? Lítico, arcaico inferior y arcaico superior. Tú dices, su profe, tú me dirás, que John Rowe solo a esos tres le llama precerámico. Claro, y ahí está lo que Lumbreras dice, lítico, arcaico inferior y arcaico superior. Si lo queremos encajar, sería para el lítico, precerámico inferior. Para el arcaico inferior, precerámico medio. Y para el arcaico superior, precerámico superior o precerámico tardío o precerámico final, ¿no? Ahí. Pero más práctico, Rowe dice todo eso es precerámico. Precerámico, así, práctico. No hay cerámica. ¿Cuándo nace la cerámica? Después de Caral, después de Cotoche, después de Huaca Prieta, después de Áspero, después de Guaricoto. O sea, después del arcaico superior. Tú dirás, Alfo, ¿qué cosa viene ahí? El periodo inicial. Periodo inicial. Para John Rowe, después del precerámico viene el periodo inicial. Nace la cerámica. Los estilos de cerámica más antiguos se encuentran en la selva. La cerámica Tutiscaño. Luego en la sierra, en Huánuco, la cerámica de Guairajirca. Y luego en la costa, en la Libertad, la cerámica de Guañape, Pandanche. Son estilos de cerámica recontraantiguazos. ¿Que están dónde? En el periodo inicial. Y bueno, después de ese periodo inicial, aquí estamos con el horizonte temprano, intermedio temprano, luego sigue horizonte medio, y van a quedar otros dos periodos que son intermedio tardío y el horizonte tardío, que vienen de aquí en 2 semanas. Ahora, pero a propósito, ¿no? ¿Por qué Rowe le llama horizonte, intermedio, horizonte, intermedio, horizonte? ¿Por qué le llama horizonte, intermedio, horizonte, intermedio, horizonte? ¿Por qué le llama horizonte temprano o primer horizonte, intermedio temprano o primer intermedio, horizonte medio o segundo horizonte, intermedio tardío o segundo intermedio y horizonte tardío o tercer horizonte? Para Rowe, horizonte llega a ser un periodo donde una cultura alcanza un grado de desarrollo, un grado de expansión territorial amplio y vasto, ¿no? Por esa razón, el horizonte para Rowe es que una cultura alcance una extensión tan vasta, tan grande, ¿no? Que se le puede llamar cultura panandina. Panandina. Primer horizonte sería Chavín. Segundo horizonte o horizonte medio sería Huari. Esas dos vamos a ver hoy en horizontes, ¿no? Ya nos quedará la del tercer horizonte, que es los incas, para otra clase. Ahora tú te preguntarás, profe, entonces si horizonte es una cultura, profe, entonces ¿qué cosa es intermedio? Intermedio es cuando hay varias culturas. Pero ¿cómo nace un intermedio? Cuando un horizonte llega a su fin. Ejemplo, Chavín, que está en el primer horizonte, horizonte medio, va a llegar a su fin, pero después de 1000 años, ¿ah? Y aquí te explico. Y cuando llega a su fin, como Chavín ha tenido una expansión sobre buena parte del Perú, sobre esos territorios donde Chavín tenía ese dominio, surgen pequeñas culturas. Y ahí hablamos de un intermedio. Entonces, ¿qué es un intermedio? Un intermedio es cuando hay varias culturas, muchas culturas. Por ejemplo, en el intermedio temprano, Mochica, Nazca, Lima, Cajamarca, Recuay, Huarpa. Hay varias culturas, ¿ya? Varias al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Que el intermedio va a pasar un tiempo y va a haber una cultura que va a empezar a conquistar otra vez a todas. En este caso, la que conquista a todas las del intermedio temprano se llama la cultura Wari. Y Wari forma un nuevo horizonte. ¿Ya? Y hasta ahí vamos a llegar. Ya, ahora, hay un paréntesis que te voy a hacer. Si en un horizonte hay una y en un intermedio hay varias, ¿por qué en el horizonte temprano, aparte de Chavín, vamos a colocar a Paracas? Ya, es simple la respuesta. Chavín
es la cultura que va a primar como la cultura panandina, la que tiene gran dominio, extensión, vasto territorio y eso. Pero cuando empiece su proceso de destrucción, hay un mínimo de tiempo, hay una especie de lapso donde vamos a ver el desarrollo de Paracas, que es una cultura pequeña, nada más que surge en Ica. Va a tener las fases cavernas, necrópolis, pero es una cultura pequeña, ¿ok? Entonces algunos la consideran a Paracas como una especie de cultura de transición, que está acabando el horizonte temprano y ya para dar, ¡plum!, inicio al intermedio temprano. Y la otra pregunta, si horizonte es donde hay una sola cultura, ¿por qué en el horizonte medio, donde va a estar Wari, va a estar Tiahuanaco? Ya, simple la respuesta. En todo el Perú, Wari es la que va a estar completamente dominando, teniendo el control del Perú. ¿Ya? ¿Ok? Pero al mismo tiempo, escucha bien, al mismo tiempo está Tiahuanaco. Dirás, ¿pero dónde? Tiahuanaco al mismo tiempo está en el altiplano, principalmente en Bolivia. Ahí está Tiahuanaco, en Bolivia. Y también se encuentra en el norte de Chile, en el norte de Chile, en el vecino país chileno. En el norte de Chile está en Bolivia y obviamente también abarca una partecita del Perú, acá la tierra de los vivos, tú sabes que es la tierra de los vivos, ¿ya? Acá, si no eres vivo, no eres peruano. Entonces también va a estar acá en el Perú, pero abarcando la zona del altiplano de Puno, la zona del lago Titicaca y Moquegua. Ahí, entonces, por eso es que Tiahuanaco está al mismo tiempo que Huari en el horizonte medio, pero la cultura que obviamente tiene ahí la preeminencia, lo más importante, la que tuvo el dominio, la extensión, el control, es Huari. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Vamos a dar inicio. Oigan, chicos, antes de continuar, les comento, uy, ya no tengo el chat. La vez pasada me habían puesto el chat acá. El día lunes que estuve haciendo las consultas académicas, estaba el chat activado, ya podía leerlos algunos ya. Ahorita, estas semanas, hay un problemita con el chat, así es que me siento un poco emo por aquí, a veces no los leo, no puedo un poco compartir solo, ya. Only. Así es que, de todas maneras. Cualquier duda o consulta, ya saben, ¿ya? Interrúmpanme, por favor, ¿ya? Ahorita que he minimizado, veo la risa de Olenka, de Fabricio también, pero no veo el resto de chicos, pucha, qué pena, ¿eh? O sea, ustedes están viendo ahorita en mi pantalla, esos círculos que yo estoy viendo acá es eso yo veo nada más. Ahora, si quiero ver al resto, un poquito aquí, donde dice gente, ahí está la people, ¿ya? Acá está el resto, ¿no? Isaac, está Gaby, Xiomarita, está Arianita, Romy, Micaela, Marco, Blas, Diago, Fabricio, Miquela. Bueno, y están todos los chicos acá, ¿no? Julber, pero ¿saben qué? La idea es interactuar. Por eso es que, por favor, ya, escuchen si ustedes saben, siempre paro y les digo, chicos, preguntas, dudas, consultas. Cualquier cosa, me interrumpen y en one, por favor. En one. ¿Ya? No tengan pena, yo paro y de paso que ya yo, mientras están haciendo la pregunta, tomo mi agua. Ahora sí, vamos por acá. A ver, por acá estamos. Listo. Mira, vamos a entrar al horizonte temprano, pero con la clasificación de lumbreras. Acuérdate de lumbreras. Mientras que Rowe le llamó precerámico, Lumbreras llamó lítico, arcaico inicial y arcaico final, ¿no? Arcaico inferior, arcaico superior. Y ahí, después del arcaico superior, viene ya el formativo para lumbreras. ¿Ok? Ya, pero antes de continuar con esto, quiero que tú encajes los periodos de Rowe con lumbreras. Ya encajaste la primera parte, precerámico coincide con lítico, arcaico inicial, arcaico superior. Ok, ya está. Ya sabes que después del precerámico de Rowe viene el periodo inicial, donde nace la cerámica, y ahí, plum, ya los horizontes, ya, horizonte intermedio, horizonte intermedio, horizonte. Ya, vamos con lumbreras. Estamos en el arcaico superior, y ahí nomás, plum, viene el formativo. Ya, pero entonces,
¿Dónde nace la cerámica según esta periodización? Acá, mira, en el formativo inicial. Entonces, Lumbreras colocó formativo inicial, que es el periodo que coincide con el periodo inicial de Rowe. Entonces, formativo inicial para Lumbreras, periodo inicial para Rowe. Ahí nace la cerámica. Ah, qué buena. Entonces tú ya en este momento se te prendió el foquito. Tú ya estarás craneándola, ¿no? Dirás, entonces, Alfo, el periodo formativo medio y formativo final, ese es el que coincide con el horizonte temprano. Claro, este es el periodo que coincide con el horizonte temprano. Formativo medio y formativo final. Formativo medio va a estar Chavín y en el final va a estar Paracas, que te adelanté, ¿no? Es una cultura de transición que ya para dar inicio al intermedio temprano. ¿Ok? Ya, antes de continuar, miren este periodo formativo, ¿no? Estamos entre el año 1700 al 200 antes de Cristo. Profesor, ¿qué cosa estaba pasando en el mundo, profe? Simple. En el mundo, entre esos años, ya Mesopotamia había tenido un gran desarrollo, pero acuérdate que Mesopotamia termina en el 623 antes de Cristo. O sea, entre esos años, Mesopotamia, fin, ¿no? Entonces ahí los persas con Ciro el Grande la invaden. Otra, Egipto. Egipto también por esos años llega a ser anexada, pues, por Roma. Cleopatra, ¿no? La famosa Cleopatra, después que se había empiernado con Marco Antonio y todo, es derrotada por Octavio y Egipto es anexado a Roma. Claro. Entre esos años se desarrolla India. India, ¿te acuerdas de India? Pasó por la civilización del Indo, el periodo védico, brahmánico, imperio Maurya y los imperio Gupta. Ahí está, pues. Y también entre esos años está tarararán, tan, 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 China. China también está entre esos años, ¿ya? Otra cosa interesante, Grecia, que ya lo vamos a ver la otra semana, está también entre esos años, ¿sí? Y sobre todo en el 146 antes de Cristo, o sea, casi ahí, mira ya, casi del 200, ahí nomás, Grecia es conquistada por Roma. O sea que Roma arranca también ahí, sí, Roma está ya en esos años, Roma empieza en el 753 antes de Cristo. Ahí está Roma, la época de la monarquía, y también va a aparecer la época de la república. Ya después sigue el imperio. Entonces, esto está coincidiendo con toda la edad antigua, ¿no? Casi la edad antigua, ¿verdad? De HU. ¿Qué tiene el formativo en características? A nivel político, se consolidó la teocracia. Hay que recordar que la teocracia es el sector de los sacerdotes que inventan dioses, divinidades, deidades, para poder darle a su conocimiento, a su desarrollo científico, un conocimiento cada de esos sacerdotes, un conocimiento grandísimo, bueno, son astrónomos, son matemáticos, han desarrollado pues todo lo que conocemos en ciencia, pero de una manera empírica, o sea, en la práctica. Entonces ellos casi es que crean estos dioses para justificar su poder, ¿no? Y pues en realidad lo que tú y yo sabemos es que esos dioses que ellos inventaron no existen, ¿no? Por ejemplo, Chavín, te voy a expoliar. Chavín se inventó al jaguar. O sea que el jaguar pues, es un animal, ¿no? Pero ellos decían que era un dios, la serpiente y el cóndor, ¿no? Pero no son, pues, son animales. Pero esa gente no piensa como tú y yo. Esa gente sí cree que son dioses. Pero si tú te das cuenta, mira, esto es muy interesante, ¿ah? Si tú te das cuenta, a quien están adorando a ellos verdaderamente no son a esos dioses. Los que le han dado vida a esos dioses son los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. ¿Y cómo han logrado darle tanta vida y cómo es que esos dioses están siendo como que, wow, el furor y todo el mundo cree y cree y cree y cree? ¿Sabes por qué? Por su conocimiento. Mientras el desarrollo científico de los hombres rinda frutos con producción agrícola, con una buena organización social y todo lo demás, esa clase sacerdotal va a ser la clase dirigente, va a tener el control político, va a dirigir el poder, y esa clase es la que, obviamente, es a la que se le tiene respeto, ¿no?
Entonces, esto resulta extraño, ¿no? Pero el hombre parecería que tuvo que inventar a Dios para decir que todo era por a estos dioses me refiero de la época, ¿no? Y en realidad, pues era su gran desarrollo en conocimiento, ¿no? Porque obviamente esta gente no se daba cuenta que a quien adoraba literalmente eran a los sacerdotes, ¿no? Más que a los dioses. Pero es aquí donde nace ese estado religioso, teocrático, sacerdotal, ¿no? ¿Ya? A nivel económico surge esta agricultura intensiva, o sea, ¿te das cuenta? El conocimiento de los sacerdotes, su desarrollo astronómico es tan grande, saben cuándo cultivar, saben en qué tierras cultivar, porque son a la vez botánicos, son geólogos, conocen de tierra, son personas que manejan incluso técnicas de desvío de agua, son ingenieros hidráulicos. Entonces, es un gran conocimiento el que poseen. Y a nivel, y claro, esa producción agrícola desde el Arquego Superior, ustedes la han visto, se producía algodón, se producía maíz. El pueblo estaba contento mientras las órdenes que está recibiendo tienen verdaderamente productividad, ¿no? Si esas órdenes van por un buen camino para realizar algo, para producir algo, wow, es una buena hora. Tecnología. Ya para esta época, pues está la cerámica, está la orfebrería. Entonces, mira, la cerámica, ¿no? Qué importante, ¿no? Ya la cocción de los alimentos es en ollas de barro. Entonces, obvio, pues, por eso John Rowe le llama, ya no le llama precerámico, ¿no? Ya para Rowe ha nacido el periodo inicial y luego ya el horizonte temprano. Es que el promedio de vida va a aumentar. Una sociedad que tenga un promedio de vida alto siempre será superior, porque si tú ves que una sociedad hace que su gente viva más, el vivir más es igual a disfrutar más. Y si un pueblo disfruta más y vive más, pues obviamente es que es un pueblo desarrollado, claramente. Bien, así es que ya tienen estas características, la división, acá está. Estas pequeñas culturas como Sechín, Cupisnique, faltan otras, ¿no? Garagay, Chongoyape, Cumbemayo, Caballo Muerto, etcétera, van a ser conquistadas por Chavín. Ah, así como yo te conté en la intro que Guari conquistó a las culturas del intermedio temprano, ojalá que ustedes se hayan preguntado, ¿no? Profe, ¿y Chavín a quién conquistó? Ahí está, pues, a las del formativo inicial. Y aquí nace Chavín, pues, Chavín. Por ejemplo, en la primera parte, antes de pasar a Chavín, aquí aparece, mira, la corona de oro con 12 caras allá en Kunturhuasi, Cupisnique, ¿sí? Ahí tenemos uno de los grandes, ¿no? Desarrollos. Otro punto, mira acá. La litoescultura Sechín, que representa a un sacerdote guerrero. ¿Por qué crees que Chavín va a tener también una gran escultura lítica o litoescultura? La copió de Sechín y la mejoró. Ya en Chavín, acá está el relieve del pórtico de las Falcónidas para el ingreso al Templo Viejo. Y acá en la etapa final, acá destaca Paracas y la textilería. Me voy a enfocar en Chavín. Tú sabes que sí, para nuestros exámenes, Chavín es importante. Chavín es Chavín, Chavín es Chavín. A ver, ubicación. Estamos en el callejón de Conchucos, en la Cordillera Negra, Ancash, provincia de Guari, entre los ríos Mosna y Huachexa. Para ser exactos, está frente al río Mosna. Recuerda que toda cultura o sociedad necesita estar cerca de un río. Acá es el río Mosna. Su gobierno, como pueden ver ustedes, está dirigido por una casta sacerdotal de gran prestigio. Entonces, hay que destacar eso, ¿no? Porque yo sé que algunos pueden decir, profe, la gente cómo puede haber creído. Es que ponte a pensar, en una época donde no hay KFC, no hay McDonald's, tú no tienes tus Pizza Hut y tus llamaditas para que al toque llegue el delivery. Entonces, la gente necesita tener la seguridad de que va a haber comida. Y quien ofrece esa comida es, son los sacerdotes de Chavín. La gente tiene las tres patadas del día y está contenta. Entonces, hay un sector gobernante que cada vez tiene más prestigio porque acá dice, ¿no?
realizaban, tenían la presencia de oráculos, ¿no? Supuestamente, a través de esos oráculos, esos sacerdotes tenían visiones en función a lo que iba a venir después, para que no haya un peligro en la producción. Entonces, eran sacerdotes que demostraban ser una clase eficiente, eficaz en el gobierno. Le daban de comer a la gente. Entonces, Chavín surge cuando conquistó a las culturas del formativo inferior o inicial. Por eso Chavín es la primera síntesis. O sea, tomó de todas las culturas algo importante, pero una sola se convirtió todo eso, que es Chavín. Primera síntesis, o sea, todo lo sintetizó en uno, cultural, y que alcanzó vasta expansión panandina. La expansión Chavín se realizó por medios religiosos no violentos. Es decir, el culto chavín logró expandirse e influenciar sobre otras regiones que adoptaron sus dioses y replicaron su arte, o copiaron su arte. Quiere decir esto, Chavín todo lo hizo mediante ideas, ideología, no lo hizo mediante la guerra. Entonces, no hay sacerdotes, guerreros en la época de Chavín, sí sacerdotes. Su religión, ¿cómo logró generar, ¿no?, el respeto y la gente obedecer? Hay el culto a dioses terroríficos, de aspecto, mira, humano, o sea, antropomorfo, y con rasgos de animales depredadores, o sea, zoomorfo. Está el felino, el ave, son aves rapaces. Y también están los reptiles, como las serpientes. En el caso de las aves rapaces tenemos al cóndor. Y van a hacer la celebración de muchas ceremonias en público. Y de esa manera van a generar un culto muy expandido, ¿no? Van a generar que de todas las partes del territorio andino la gente llegue para ver a esos dioses y llegue con las manos, no las manos vacías, ¿no? Con las manos llenas de tributos, impuestos, o sea, productos agrícolas. ¿No? ¿Te das cuenta? Ahora, uno en religión, una de las litoesculturas son, ¿no? Por ejemplo, acá está, el lanzón monolítico. Mm. Esta litoescultura, mira, considerada la mejor expresión del arte de la sociedad chavín, empieza con el lanzón monolítico. Lanzón monolítico representa a un ser mitológico que conecta el cielo y la tierra. Tiene extremidades humanas, colmillos de felino y serpientes en lugar de cabellos. Entonces, tiene forma antropomorfa y zoomorfa. Entonces el lanzón se encuentra en el templo viejo. Ahí está el lanzón y es una columna que sostiene todo, ¿no? Obelisco Tello, hallado en el patio circular hundido y representa a dos caimanes copulando. El caimán también aparece acá, pero no es un dios principal. Ustedes si hace años podían ir acá al Museo de Pueblo Libre, ahí veías el obelisco Tello original, ¿no? Ya se lo llevaron en el 2009 o 2011. Se lo llevaron ya al Museo de Sitio que está allá en Chavín de Huántar. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen que representa a Huiracocha. Mira, perdón, a un sacerdote. Litoescultura incisa con imagen de sacerdote Chavín que sostiene una planta de San Pedro. Aquí hablamos del San Pedro. De aquí la cosa se pone buena. Espérate que estamos dando información un poquito, nada más ahí, un poquito detallosa, pero ahí tendremos una parte de la explicación con el San Pedro, ¿ya? Bueno, en metalurgia, acá hay un objeto de oro decorado con la deidad principal, al culto Chavín, que son en este caso de sacerdotes con jaguares, por los colmillos y eso. Y en arquitectura, el santuario de Chavín de Huántar fue el mayor centro de peregrinación, o sea, la gente llegaba caminando a dejar ofrendas, y estaba compuesto por dos templos en forma de U, plazas hundidas para hacer los rituales, y galerías internas y ductos subterráneos. Miren esta imagen, por favor. Acá tenemos el templo nuevo y acá al costado está el templo viejo. Acá está el pórtico de las Falcónidas para entrar al templo nuevo y acá está el patio circular hundido frente al templo viejo. La plaza mayor frente al templo nuevo y
el patio circular hundido frente al templo viejo. Bueno, a ver, vamos a ir al grano. ¿Cómo hacían los sacerdotes chavín? Uno, tan fuerte era el culto a los dioses que la gente llegaba de varias partes. Mira, Chavín empezó en Ancash, pero su culto logró arraigar hasta La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, ya van tres, Lima, cuatro, Ica, cinco, Ayacucho, seis, y Ancash, por supuesto, siete. Dime tú, siete departamentos. O sea, Chavín era ¿qué cosa? Casi la cuarta parte del Perú. O sea, wow. Entonces la gente llegaba una, dos, tres, otros creen que hasta cuatro veces al año en momentos donde se hacían rituales. En estos rituales la gente llegaba pues en mancha, ¿no? Peregrinando y todo. Y de repente encontraban por ahí, este, ya en el camino, o sea, con sus animales, su producción agrícola. Y cuando ya empezaban a llegar al templo viejo, ahí es donde aparecían las famosas cabezas clavas. Acá está, mira. Las cabezas clavas representan a los sacerdotes transformándose en seres mitológicos con rasgos de felino. Entonces la gente ya en el perímetro, o sea, que veía las cabezas clavas, ¿no? A 3 metros de altura, ¿no? Y horrible, pues, porque mira, mira la cara de las cabezas clavas. Cualquier parecido con la foca Jefferson Farfán, pura coincidencia. Mira la narizaza, no se ve también, una narizota bien ancha, ¿no? Y aquí en las narinas, en estos huequitos, había como una protuberancia. Profe, tú dices, ¿por qué, profe? ¿Qué es eso? El moco. Pero ¿por qué eran cochinos? No, no, no. Lo que pasa es que cuando la gente llegaba, la gente, ya, las cabezas clavas las veía ahí y ya era como un símbolo de respeto. O sea, como que, ¿quién te dice, oye, anda con cuidado, con respeto? De la gente ya iba más sigilosa, ¿no? Así como cuando nosotros vamos a la misa, ¿no? A la iglesia, ¿no? Cuando uno va a la iglesia, la gente no va gritando, no va, pues, no, mal vestida, la gente no va hablando improperios, ¿no? La gente va en orden y con mucha, ¿no? Devoción. Así va la gente. Entonces él ya era símbolo de que estaban llegando al templo y en la plaza circular hundida encontraban a los sacerdotes haciendo toda una ceremonia, un ritual. Pero esos sacerdotes se habían metido San Pedro. Es una planta alucinógena. La molían en mortero de piedra, quedaba como harina blancaflor. Y para poder soterrársela, o sea, metérsela, la inhalaban por la nariz mediante unos tubitos delgaditos que son huesos de aves para empezar a entrar en el onda, 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 onda. Ahí empezaban, ¿no? O sea, que te hablaban hasta portugués. 20, 20, 20, buena, 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 buena. Ah, su madre. Hoy tengo una garutiña por acá. En ese momento los sacerdotes estaban en otra. Y obviamente les bajaba moco, porque la sustancia alucinógena hace que se relaje la membrana mucosa y en ese momento esto parece un caño. Pero ellos entraban en un estado medio catatónico. Profesor, ¿cómo es un estado catatónico? O sea, entraban así, mira, a lo Carlota, y así estaban hablando con los dioses. Un pasito, ya, entraban ahí en ese momento. Y mientras estaban ahí, la gente llegaba. Entonces, imagínate que tú estás llegando, viste las cabezas clavas, sabes que hay que ir con bastante devoción, sigilo, tranquilidad, cuidado, respeto. Y en eso, ¡plum! Se te aparece esa imagen de estos sacerdotes haciendo semejante. Bla, bla, bla. Entonces la gente, what the fuck, ¿qué cosa es esto? My God. Hoy, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los tributos y nos largamos? ¿Qué pasa aquí? No, obviamente que no. La gente también ha venido a involucrarse, a participar. Entonces los sacerdotes ya tienen a un grupo de intermediarios que los hacen ingresar para que también sean parte del ritual. Entonces, obvio, les van a invitar San Pedro también. Aguarda, yo no me meto con las drogas. No, es una sustancia alucinógena. No es pasta básica de cocaína, pues hoy. Entonces la gente agarra otra vez los intermediarios que les dicen, le invitamos para que entren aquí. Oh, es papá, gracias papá. Ay, papá, rico papá. Y a la gente entraba, ¿no? En ese momento. Onda, 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 onda.
Onda, onda. Así es que empezaban con su ritual. Obvio, nadie estaba sano ahí. Y ya de repente los tributos se entregaban, ¿no? Todo el mundo bailando, a su madre festejando con su avencia a misa. Y en ese momento ya los hacían pasar al templo. Y el templo es un conjunto literalmente de un recinto arquitectónico completamente oscuro. Ahora que uno va, puede verlo, porque hay hartos reflectores, como si fueran, ¿no? Pero son, parecen túneles de mina. Entonces, así son, ¿no? Entonces, era oscuro. Entonces, mira, la gente ya había entregado los tributos, todo. Ahora, ya había inhalado el San Pedro, obviamente. La gente estaba empiladaza, ¿no? Querían entrar al templo, todo oscuro, entonces imagínate, ¿no? Pero como el templo es de piedra, la que sentías una sinergia bárbara. Como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Electricidad? ¿Qué es esto? Es la sinergia del templo. Y como los acueductos pasaban por debajo del templo, son acueductos subterráneos, se escuchaba como cuando tienes la ducha abierta. ¿Cómo es cuando tienes la ducha abierta, la palanca del water la baja y el caño abierto? Shhh, agua a correr, ¿sí o no? En ese momento, shhh, a su madre, el agua corría, la gente sentía como que una sinergia tal, pero no miraban nada, no veían, estaba oscuro, pues. ¿Qué es esto, señor? Tranquilo, estamos entrando para que veas, al jaguar, al dios más importante. Ah, sí, señor, sí, sí, yo quiero ver ese dios, señor. Claro, vi. Entonces ya de repente, mira lo que la gente sentía, hasta que la gente se sentía, ¿cómo se dice? Es una, ¿cómo dice la canción? Una experiencia religiosa, una experiencia de otro mundo. Y de repente, de un momento a otro, ¡plum! Lo tenía frente a ti, a que te quedabas como la cara de Scary Movie con la boca abierta. Ah, así literalmente. Onda, ¿qué es esto? Era el lanzón monolítico. 4 metros 53 centímetros de altura. Profesor, what the fuck, tan grande, sí, grandazo. Y obviamente representaba a quién? Al jaguar. De lo que él estaba así, y la gente lo veía. Oye, la gente literalmente con el San Pedro que tenía encima, habrá sentido que hasta el jaguar que le decía, como que lo saludaba, ¿no? Ahora, tú dirás, profe, pero no que todo era oscuro. Claro, pero en el techito, justo donde está el lanzón, hay una pequeña abertura. Entonces se las sabían todas, ¿no? Para que pase un haz de luz y le caigan toda la frente al lanzón y se pueda ver. Y además que quedaba espectral, porque todo oscuro, más un haz de luz que te cae ahí. Es como cuando en la noche uno agarra sus linternas y hace esto, ¿no? En la noche, ¿no? Así, ¿no? Hola, yo soy el lanzón monolítico. Imagínate, ¿no? Profesor, what the fuck? Ya lo entendí, profe. Claro, imagínate todo lo que uno tiene que hacer para que ustedes aprendan, chicos. Ahora, ¿qué ocurre? En ese momento la gente empezaba a pedir, pues porque la gente estaba viendo a Lanzón. Es como cuando la gente acá vea la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Igualito, es una imagen, ¿no? Tú dirás, profe, es una imagen. Algunos que creerán, otros no, pero porque hay que respetar la fe, ¿no? Entonces la gente empezaba a ver a Lanzón y ¿qué hacía la gente? Ay, papá, y te pido por mi familia que ingrese a San Marcos. No, mentira. Te pido porque ya es un treintón y no se casa. Y bien dice la frase, soltero maduro. No, mejor no digo. Entonces, literalmente, por favor, te le pido porque se le vayan esos gustos. Porque la otra se fije en la otra. Que acabe ya. Entonces, obviamente, la gente estaba pidiendo, y los sacerdotes, oye, compadre, apúrate, pe, porque ya la gente también quiere entrar a mirar, pe, ya sabían la hora. Entonces, ya, al toque nomás, solo son 20 segundos nomás al toque, y la gente daba la vuelta y ¿qué sentía la gente cuando salía de ese templo? Renovación total. Acababan de ver a su Dios. Claro, su Dios. Mira, tú no sé si conoces a alguien que haya ido a la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Nadie viene triste, todo el mundo viene feliz de la procesión porque decía, han visto al Señor, lo han tocado el anda y la gente viene feliz. Y lo peor, la gente ni siquiera viene feliz. La gente de la procesión termina llegando a la casa, se meten 5 cajas de chela. Imagínate, ¿no? Estos vienen recontra felices, ¿no? Entonces, obviamente, acá la gente también, ¿no? Festejaba pues, con la chicha. Por favor, heladita, papá. Y ya la gente empezaba, me emborracho por tu amor. Ya, no, pues tienen que acabar en fiesta, ¿no? Entonces la gente lo veía, esto era un acto de peregrinación, todo un acto que representó como si tú te das cuenta, ¿no? Un lavado de cerebro.
¿Y quiénes utilizaban todos estos mecanismos ideológicos para manejar la psicología de la gente? Los sacerdotes. O sea que eso sí, sabían. Chicos, miren acá les presento la Estela Raimondi, que representa al dios de los báculos, o sea, al dios Viracocha, ¿no? La deidad adoptada por diversas sociedades del mundo andino. De aquí vamos a hablar otra vez del dios de los báculos en diferentes épocas, Chavi. En la época Tiahuanaco, en la época de los Huari. Bien. Ahora, un dato más. Cerámica, acá está con influencia de la cultura Cupisnique. Cupisnique estuvo en el formativo inferior, con Sasechín también. Y sus características son, mira, ve, no destacó, ¿no? Tiene su gollete, decoración incisa, asa de estribo, cuerpo globular, como, como un globo, y la monocromía significa que hay un solo color. Normalmente es el color negro, marrón o plomo. Entonces, tú dirás, profe, pero ¿por qué no le pusieron color a su vida? Porque ellos imitaban la piedra, acuérdate. Su mayor arte fue la litoescultura. Entonces, parece ser que tenían la piedra clavada en el cerebro y todo lo que hacían era imitar la piedra. Entonces, obviamente, por eso es un solo color. Pero ¿saben qué? Eso a Chavín le sirvió casi un milenio, o sea, casi 1000 años. Y así la gente vivió dándole y dándole y dándole. Hasta que de repente pasó algo. Tú dirás, profe, ¿cómo terminó eso? Un grupo de pobladores tiene que haber dejado de creer en todo ello a raíz de que algo pasó. ¿Pero qué pasó? La respuesta está en el año 1919. El arqueólogo Julio César Tello Rojas, sanmarquino obviamente, padre de la arqueología en el Perú, encontró el templo, él fue el que lo halló, enterrado. ¿Por qué lo encontró enterrado? Profe, eran muy cochinos, no barrían su templo. No, pues tuvo que haber habido un huaico, un ñanjoc, una vez que ellos estaban en la base de la cordillera. Entonces la gente habrá dicho, ¿no? Ois, papá, pero ¿por qué el jaguar no hizo con el barro así? ¿Y por qué la serpiente no picó el barro con su pie, con su lengua? ¿Y por qué el cóndor no aleteó? O es que de repente ahí no habían esos dioses, conches, ahí la gente tiene que haber despertado. O estos me hicieron, estos me agarraron de... Claro, pues, ¿sí o no? Y Chavín entró en un desprestigio, claro. En ese momento entonces faltó que le colocaran su meme, todo se derrumbó dentro de mí, dentro. Claro. Y claramente, chicos, chicas, el rezago de Chavín es Paracas, que surge en Ica. Tello, para el año en que descubrió Chavín, pensó que Chavín era la cultura que dio a luz a todas las culturas del Perú. Por eso lo llamó cultura madre, o sea, cultura matriz. Y a Paracas la llamó también cultura matriz. Solo que Chavín era la cultura matriz de la sierra y Paracas la cultura matriz de la costa. Hoy por hoy, tú y yo sabemos que Chavín no es matriz, o sea, no es madre, ni tampoco Paracas, porque las culturas datan de tiempos más anteriores. Antes del formativo medio está el formativo inferior, y antes de eso está el precerámico. O sea, son sociedades, no culturas, ¿verdad? Pero son sociedades que representan la llegada del hombre. O sea, el hombre estuvo aquí intentando adaptarse. Entonces, obviamente, la cultura en el Perú es más antigua, pero bueno, así le llamó Tello, cultura matriz. Ahora, Paracas es una especie de rezago. Surge en la costa sur, allá al sur, acá, en el departamento de Ica. Esta es la península de Paracas, ahí surge. Su origen surgió de la influencia chavín sobre las comunidades de la costa sur. O sea, acuérdate que Chavín tenía influencia hasta aquí, hasta Ica, pues. Hasta allá había llegado Chavín. Entonces, a nivel político, desarrollaron un gobierno teocrático. Ah, claro, igual que Chavín. Pero teocrático solo en la primera parte, en la época de Paracas Cavernas. Pero en etapas más tardías, ahí está la etapa Necrópolis, destacó la casta de jefes guerreros. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Van a ser los jefes guerreros. Aquí ves esta imagen, los fardos funerarios constituidos por una momia envuelta en distintas capas de mantos y con algunos objetos que utilizó en vida.
tenían forma de semillas para germinar luego como ancestros. Ojo, esto es lo que va a destacar en la fase Paracas Cavernas. Es la primera fase que vamos a ver y la puedes ver aquí en las fases funerarias. La mayoría dice que esta imagen representa una copa invertida. Y ahora parece una copa, ¿no? Pero en realidad no es una copa invertida, ¿no? Es un vientre materno. Claro, está el útero, el conducto vaginal. Entonces la gente pensaba que si le hacía a la mamapacha una especie de cavidad tipo vientre, los cadáveres volverían a estar ahí y volverían a renacer. Entonces, hasta la forma, ¿cómo se las hicieron, no? Mira, tenían forma de semilla para germinar luego como ancestros. Claro, hasta eso, ¿no? Esta es la primera fase. La segunda es necrópolis. Necro, muerto. Poli, ciudad. La ciudad de los muertos. Parecían tumbas con forma Una cuadrangular, pregunta. rectangular. Adelante, amiguito. Eh, a ellos los enterraban en posición fetal, ¿verdad? Es correcto. ¿Y cómo sabían cómo era la posición fetal si no existían las ecografías en esa época? Em, a ver, en la actualidad existe un tipo de medicina empírica, no la medicina occidental que utiliza fármacos y toda clase de técnicas, ¿no? Modernas, pero en la medicina empírica, en muchos pueblos, se trabaja con hierbas, se trabaja con el curandero y muchos de ellos son personas que practican esas técnicas ancestrales. Ejemplo, el huesero. Los hueseros, que no son personas estudiadas, tienen mayor credibilidad para en los diferentes pueblos del Perú que incluso un médico con todos los estudios en San Marcos. Es increíble, en verdad. La gente dice, no, estoy mal, anda al médico, no, no, ¿de qué? El matasanos, no, mejor me voy acá a mi huesero. La gente es así. Y yo doy fe de eso, ¿no? He recorrido el Perú y conozco, ¿no? Y sé que, entonces, saben mucho del cuerpo humano sin necesidad de tener estos instrumentos tecnológicos. Entonces, ellos tienen que haber palpado, haber tactado, ¿no? Y tienen ese conocimiento, ¿no? Además, tienen que haber habido mucho tipo de prácticas. Sabían cuando el bebé estaba en posición para que den a luz. O sea, piensen que en esa época no habían cesáreas. Y mientras hoy todas las chicas se hacen cesárea, todas, ¿no? De 10 11, ¿no? Ya nadie quiere el parto normal, ¿no? En esa época no era así. Entonces, habían otro tipo de técnicas, ¿no? Como las que les comento, ¿no? Es un conocimiento empírico, ¿no? Uno se pregunta siempre, wow, pues ¿cómo lograron eso, no? Solo que la tecnología en la actualidad nos hace sentir que tenemos un conocimiento más logrado que los antiguos, pero no es así, ¿ah? Hay técnicas más efectivas en la antigüedad que quizá hoy desconocemos, ¿no? Que quizá hoy desconocemos. Entonces, yo, por ejemplo, he conocido gente que se ha curado de la tuberculosis sin necesidad de tener que consumir todas estos fármacos que uso, un montón que se consumen, ¿no? Eh, y es increíble, ¿no? Con técnicas de pueblos ancestrales, ¿ah? Y digo, ¿cómo, no? Y la abuelita, no sé quién sabe de que esto, y dale esto, dale lo otro, esas hierbas y todo. Increíble. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí, chicos? Bien. Ahora, las tumbas subterráneas tienen forma de botella, en el caso, aquí vean ustedes de las cavernas.
con boca ancha, con una cámara sepulcral donde se acopian los fardos. Tello también investigó esta zona, por si acaso, de 25 a 30 fardos por cada caverna, de 25 a 30. Entonces parece que reinaba la frase, ¿no? Si del polvo venimos, ¿no? Polvo seremos, pero si al polvo vamos, del polvo retornaremos. Entonces, al parecer hay un pensamiento en función a que volverían a tener vida, ¿no? Entonces, es interesante. A nivel de necrópolis, las tumbas semisubterráneas de forma rectangular y construidas sobre pueblos abandonados. Ahí están las famosas tumbas necrópolis. Ahora, Ocucaje es la capital para la época cavernas, la ciudad de Ocucaje, ¿ya? Para la época de necrópolis, la ciudad de Topará. Ahora, en las fases de la cerámica, o sea, alfareras, en el caso, por ejemplo, de la fase cavernas, tiene varios colores, ¿ya? Es polícroma. Pero ¿qué cosa es postcocción? Después de que le sacan la cerámica del horno y la sacan durita, ahí la pintan recién. Después de la cocción la pintan. Lo interesante es que esta primera cerámica que acaban de ver, que tiene varios colores, tiene influencia chavín. Tú dirás, profe, ¿pero cómo tiene influencia chavín? Miren la decoración. Tiene un felino acá. Y obviamente en Ica no hay felinos. Entonces es una cuestión de idea chavín. Pero en la fase necrópolis, ellos rompen con chavín. Claramente acá en la cerámica que ustedes están viendo de la fase necrópolis, pueden ver que no tiene decoración y con un estilo autónomo. Ojo, es de un solo color. Algunos dirán, profe, pero este es monócroma. En Chavín también eran monócromas. También aquí Chavín continúa dominando. No, no se nota por el color, se nota por la decoración. En la decoración se ve la influencia, no en el color. Ahora, esto es precocción. Antes de meterla al horno, ya le han puesto el color que quieren que surja después de la cocción. Es precocción. ¿A quiénes adoraron en Paracas? Divinidades, tenemos a dioses con fuerte influencia chavín. Sobresalieron el ser oculado. Ahí, el ser oculado lo vemos aquí. Y el dios de los báculos, o sea, Huiracocha. El dios de los báculos en tejido Paracas. Nótese los genitales con colmillos. Pues imagínate, ¿no? Es el- un ser que intenta un poco entrar en la parte terrorífica, ¿no? A nivel de textilería destacaron los mantos de los fardos funerarios decorados con complejos diseños polícromos y de personajes mitológicos. Usaron diversos materiales, algodón, lana, hilos de oro, sí, los hilos de oro, o sea, filigranas, técnicas para hacer el hilo de oro, muy finito, plumas, utilizaron mucho, mucho, mucho para elaborar los mantos, ¿no? Hasta cabello humano. Fue impresionante, ¿ah? Estos mantos son muy costosos. Bueno, acá hay un manto, vean, con diseño bordado de personaje mitológico, ¿no? Y muy bien. Ahora, necrópolis, la parte que hemos visto en este caso, este, de la textilería, más destaca en cavernas, pero necrópolis destaca más en medicina. Aquí se están las intervenciones quirúrgicas, esas son las trepanaciones craneanas, basadas en la perforación de la parte del cráneo, de una parte del cráneo, perdón, para tratar lesiones de guerra. A ver, creo que ustedes saben cómo el caso de Paracas llegó a tener un alto grado en medicina. ¿Cómo así? Los que empezaban a tener conflictos bélicos, habían guerreros ya, empezaron a surgir una casta guerrera, venían con lesiones en el cráneo, entonces iban donde el cirujano Paracas, el Circa, o se dice que en Paracas hablaron lengua puquina, el Circa empezaba a atenderlo, cuando en eso, pues, lo que tenía que hacer primero era adormecerlo, y le daban, dice, chicha de jora, pero recontra concentrada. Esa que con solo el olor ya estás borracho, ebrio.
Y ellos pues probaban eso y encima les metían con hojas de coca. Eso sería ya, no, bueno, para no levantarse nunca. No, pues quedaba profundamente dormido. Y ya a partir de ese momento, el circa, el cirujano, empezaba con la obsidiana, que es, mira, piedra volcánica y vidriosa, ideal para el corte, y con ella se van a elaborar los cinceles, o sea, los cuchillos. Distintas técnicas de trepanación craneana, ¿no? Acá está el barrenado, el corte en uso, el raspado. Pues al momento de hacer el corte, sacan las zonas que están fracturadas. Y para que esa zona del hueso no quede hueco y el cerebro se pueda ver a través de la membrana, lo que colocan encima es una tapa, si es de la clase alta, de oro. Si es de la clase baja, una tapa de la tapa de la lata del atún. No, mentira. Una tapa de cobre o plata. De la clase alta era de oro nomás. Ahora, ¿cómo saben los arqueólogos en la actualidad que las personas salían con vida o no de estas intervenciones quirúrgicas altamente riesgosas? ¿Cómo crees que saben que han salido con vida? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo creen que saben que han salido con vida? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sabemos hoy? Por la cicatrización. ¿Cómo así? El tejido óseo tiene una propiedad. Cuando haces un corte, el tejido óseo el tejido óseo queda así. ¿O qué hace el tejido óseo? El hueso. Se va a regenerar. Entonces, el hueco, de ser grande, termina achicándose, achicándose. Entonces, ¿qué pasa en los cráneos que se han encontrado donde el hueco termina achicándose? ¿Qué significa eso? ¿Que salió con vida o no? Sí. Claro, pues salió con vida. Y en los cráneos donde el hueso no se ha regenerado, es porque obviamente el paciente falleció en el quirófano, en la sala de operaciones. O sea, en el momento en que le estaban haciendo la intervención. Muy bien. Aparte de las trepanaciones, que son esas intervenciones quirúrgicas, están las deformaciones. Ustedes saben que esta es la alteración intencional de la forma del cráneo realizada en los primeros años de la infancia como indicador visual de estatus social. Así entonces, como lo pueden ver, chicas y chicos, a los recién nacidos les colocaban almohadillas en la frente y detrás de la cabeza hasta una edad en la que la deformación era irreversible. Ustedes saben que a los bebés no debemos tocarles la cabecita. Acá tenemos 4 placas que están blandas y son así justo para poder salir, ¿no? Que nos puedan dar a luz. Esas placas, se prendió un micro por ahí. Ah, el micro de Yajaira. Ya está, ya. Pasó con Yajaira. Ya, ahora, esto, la pregunta es, ¿les habrá sido incómodo tener el cerebro, el cráneo dolicocéfalo, o sea, deformado? Esa posición tabular erecta. ¿Habrá sido incómodo o no? ¿Qué opinan? ¿Cómo será tener el cráneo así? ¿Qué opinan? ¿Habrá tenido alguna complicación? ¿Habrá tenido alguna, no? ¿Qué creen? En definitiva, les cuento, hay estudios que creen que la incorrecta forma del cráneo, que no es la correcta, pues, ¿no?
habría hecho que la irrigación cerebral no haya sido de la manera adecuada, pudiendo haber generado, no es tampoco afirmando, ¿no? Pero pudiendo haber generado migrañas, dolores de cabeza constantes e incluso quizás presión en ciertas zonas, pudiendo generar un aneurisma, o sea, un derrame cerebral. Muchos están convencidos de que los cráneos no pasan los 50 años de edad, los 60 años, perdón. Entonces puede ser que hayan fallecido a una temprana edad. O sea, me refiero a cincuentones, ¿no? Bien, chicos, chicas, hasta aquí entonces Paracas. Ojo, la medicina de Paracas, de Paracas Necrópolis también está vigente en la etapa de Paracas Cavernas, ¿ah? Ahora entramos a la época del Intermedio Temprano. Entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, en HU vamos a ver el cambio de edad antigua a edad media, ¿no? Pero acá en el Perú están esos estados autónomos y con identidades diferenciadas. Mira, Lima, Nazca, sí, Tiahuanaco nace aquí, pero a finales de este periodo y donde se desarrolla completamente es en el horizonte medio. Está Huarpe, está Recuay, está Moche. Dos, en la costa, estas culturas lograron una ingeniería hidráulica a gran escala. Ejemplo, Moche o Mochica, canales, acueductos y represas. Y en el caso de Nazca, Nazca logró algo más increíble. Los puquios, que son galerías filtrantes para poder extraer el agua de la napa freática. ¿Mm? En este caso también surge la teocracia, pero ojo, militar. Recuerda que los guerreros empezaron a surgir casi por la época de Paracas Necrópolis, ¿no? Habían más guerras y más lesionados. Y eso ya fue la base para que en el intermedio temprano todos los estados tengan, pues, esta teocracia militar. Y bueno, hay una producción artesanal de alto nivel especializada en cerámica. Tanto Mochica como Nazca destacan mucho en cerámica. ¿Ya? Vamos a ver. Nazca. Ubicación. Costa Sur, Cuenca del Río Grande, Ica. Como te puedes dar cuenta en la imagen del mapa, está muy retirada de Paracas. Paracas está aquí en la península y Nazca muy al sur. Origen, surgen a partir de la tradición Paracas. Es muy probable que haya un grupito de gente de Paracas que haya ido más al sur y con eso fundó Nazca, ¿no? A nivel político reina una teocracia militar y están fuertemente influenciados por los jefes guerreros, ¿ya? A nivel de su arquitectura, construyeron grandes centros ceremoniales y los que más destacaron fue su capital, que es Cahuachi, es el mayor centro, y Estaquería, ¿ya? Que después también va a ser su segunda capital. Acá están. Estas ciudades, hago un paréntesis, van a ser copiadas luego por Wari, ¿no? Wari va a tomar ahí ese modelo arquitectónico y va a copiar, ¿no? Eso para expandir sus ciudades en todo el Perú. Bien, acá está, mira, las cabezas trofeo. Tú dirás, profe, ¿qué es esto? Oh my God. Esto permitía, pues, al guerrero asimilar la energía vital del individuo vencido. Entonces, habían personas que no solo se colgaban una cabeza aquí en el pecho, ¿no? Sino hasta 5 cabezas. Y si no le alcanzaba aquí, se las colocaban en el brazo o en los muslos. Y estos, pues, grandes guerreros o generales, como queramos llamarlo, a más cabezas trofeo, obviamente más estatus social, más prestigio. Esta es la energía del difunto, ¿no? Bien, acá les presento la famosa técnica que es impresionante. A nivel económico están las llamadas, los puquios, captación de agua del subsuelo mediante el sistema de galerías filtrantes. Acá mira tú cómo funciona. Esta es una pequeña geografía. Acá está la cocha o reservorio. Hay una zanja, mira. Zanja tajo abierto, canal que transporta el agua captada a los reservorios. Acá aparecen los famosos ojos de agua que permitían el descenso a las galerías para las labores de mantenimiento.
Aquí está la galería filtrante que permite captar el agua al subsuelo. Y este es el río subterráneo a nivel de la napa freática, ¿no? Bien, aquí toda una técnica interesante como para sacar de la napa freática las aguas para el riego. Entonces fue muy difícil hacer este tipo de técnicas, pero los Nazca lo logran y eso los hace tener un estatus único en función a los métodos de ingeniería hidráulica. Bueno, su religión está basada en el culto al dios Con, no es el ser oculado acá, ¿no? Como el caso de Paracas. Representado con máscara de felino y portando siempre un báculo y cabeza trofeo, ¿no? Un báculo es como una especie de vara, ¿ya? En la cerámica hay que destacar que tienen demasiados colores, así es que a eso se le llama el horror al vacío. Casi literalmente no dejan nada sin pintar. Algunos creen que esa concepción es gracias a que ellos veían que en el universo siempre había un todo y no existía lo que es la nada, ¿no? Por eso es que nada quedaba en blanco, ¿no? Era sin pintar, ¿no? Todo quedaba repleto. De 12 a 16 colores, los combinaron, tuvieron 288 matices, fue impresionante, ¿eh? Bien, acá tenemos un caso de cerámica, por eso su técnica se llama horror al vacío. Tiene doble pico, tiene azapuente, horror al vacío relleno de la totalidad de la superficie, y acá una ausencia del color azul y verde, mira. Eh, Esos dos colores no fueron usados. El azul representa el agua y para los Nazca, el agua, la mamacocha es una diosa. Y el verde representa la ballena, que también es en este caso, especie de deidad para ellos. Las líneas son un conjunto de gigantescos geoglifos dibujados en las pampas desérticas de Palpa, Socos, Atarco y Nazca, ¿no? Construidas con fines religiosos. Hay que tener en cuenta las teorías, a ver. Acá está la elaboración de geoglifos y apreciación desde las alturas. Mira, uno, son caminos rituales o seques. Eso fue lo que propuso el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe. Son seques, o sea, caminos rituales o ceremoniales. Las líneas fueron creadas para ser recorridas por los peregrinos, conectando sitios sagrados con los centros urbanos. ¿Ya? Obviamente que esta teoría no va a tener prosperidad, ¿no? No victoria. Es una teoría bastante, ¿no? Fuera de sí. Calendario astronómico. Ahí está la teoría más vigente, más importante de la matemática alemana María Soledad Reich-Neumann. Las líneas indican el movimiento de los astros y permitían predecir el inicio de las estaciones y así llevar el control. Muchos creen que esto entonces representan los movimientos de los astros y así pueden tener una predicción respecto, pues, a muchos momentos también astronómicos. Los señores, perdón, las señales de fuente de agua de Reinhardt, dicen, ¿no? Las líneas permitían localizar pozos y fuentes de agua, no nada descartada, y los centros de adoración al aire libre de Rostorovsky, de María Rostorovsky. Dicen, ¿no? Zonas de retiro para realizar ceremonias de culto a la fertilidad y propiciar la lluvia. Esto normalmente se dio, ¿no? Solo que la teoría más acertada es esta, la del calendario astronómico de María Reyes, o sea, un calendario agrícola, ¿ya? Bien. Mientras se desarrollaba Nazca con todo lo que hemos visto, la cerámica, cabezas trofeo, líneas de Nazca, aquí aparecen los mochica en la costa norte. Bueno, si Nazca está en Ica, es costa sur. Mochica está en la Libertad, costa norte. Pero no solamente estuvo en la Libertad. Por el sur, por el norte se llegó a, a- hasta Lambayeque y Piura. Y por el sur hasta Ancash. Bien. Moche, para muchos, es un conjunto de valles. Como ven ustedes aquí en el mapa, hay muchos ríos, mira. Muchos ríos, ¿ya? Y estos ríos tienen un jefe, como vemos por acá en el caso de la señora de Cao, la dama de Cao, gobernante del Valle de Chicama.
fue hallada en el complejo El Brujo y demostraría el acceso de la mujer al poder político en la sociedad mochica. Este resto de la Dama de Cao fue hallado en el 2006 por el arqueólogo Régulo Franco Jordán, alumno de Walter Alba, o sea, alumno del que descubrió Zipán. De aquí mismo vamos a mencionarlo. Y descubrió que la señora de Cao tenía tatuajes en los antebrazos y en los tobillos. Entonces, la mayoría se quedó boquiabierto. ¿Cómo tiene tatuajes? Pues, ¿para qué, no? Régulo Franco piensa que son las causas de su muerte, o las señales que explican las causas de su muerte. Los tatuajes en los antebrazos son serpientes. Y las serpientes representan el agua el alto caudal de los ríos. El río, pues cuando está alto, ¿no? Se ve como sinuoso. En cambio, los tatuajes en los tobillos representan las sequías en la tierra. Tú dirás, profe, ¿pero por qué sequías? Porque en los tobillos tiene arañas tatuadas. Y las arañas son insectos que salen cuando normalmente hay lluvia. Perdón, cuando no hay lluvia. Entonces, al momento de no haber lluvia, eso significa que hay una sequía. Entonces, la señora de Cao parece que fue sacrificada porque la producción alimenticia de su valle no estaba rindiendo frutos y al parecer es que fue que se hizo una mala predicción, un tema así, hubo mucha subida de agua, luego sequía y plum, llegó a ser sacrificada, ¿no? A nivel de características, los mochicas se organizaron en reinos independientes, ¿no? Por eso le decía una confederación de valles, ¿no? Ahí está. Los elementos comunes tienen el mismo idioma, que es el mochic. Hay costumbres y cultos propiamente de mochica, ¿no? Aquí tenemos, chicos, chicas, algo interesante, ¿no? Una pintura. Esto es la iconografía que muestra una serie de un sacrificio ritual mochica. Desde todo el proceso, ¿no? De la serie, ¿no? Que es una película, ¿no? Élite sacerdotal entrega la ofrenda de sangre a un personaje que representa un ser mítico, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando que posiblemente se trate de Ayapaec, ¿no? El hacedor, el que hace, ¿no? Ya, ahora, a nivel económico, practicaron la agricultura intensiva, pesca y comercio. Bueno, son actividades que se prestan por su lugar geográfico. Usaron canales de regadío y acueductos como el de Ascope, ¿no? Que son gran cantidad de construcciones, ¿no? El canal La Cumbre, el acueducto de Ascope, la represa de San José, ¿no? Ya. A nivel político, está dirigido por una casta sacerdotal y guerreros que representaban a las divinidades. El más temido es definitivamente Ayapaec, ¿no? Aquí vamos a mencionarlo. Ahí están. Las mujeres forman parte de la élite gobernante, por si acaso. No es que a la mujer se le desprestigie, se le olvide, no, no, la mujer es importantísima. Muy bien. Dice aquí, el combate ritual. Tras enfermarse, perdón, tras enfrentarse, el vencedor despojaba al vencido de sus armas y vestimenta para convertirlo en prisionero y sacrificarlo, ¿no? Ojo, hay una imagen que es mucho más, impactante de la iconografía, que es la rebelión de las cosas contra el hombre. Son las armas que han tomado poder, vida, y cuando los guerreros van a tocar esas armas, a sacarlas de su almacén, las armas ¡buah! Se le van con todo a los guerreros. Este tipo de iconografía, al parecer, ¿qué demuestra? Que era una época donde había muchas guerras. Y es por eso que decimos que Mochica y Nazca son estados teocráticos militares. Muy bien, aquí están en los centros urbanos ceremoniales, también destaca la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna. Ahí fue encontrado el dios Ayapaec en varias pinturas, ¿no? El complejo El Brujo, en la Huaca El Brujo, donde aparece la famosa señora de Cao, ¿ya? Ahí está, ¿no? En la Huaca de Cao Viejo, la dama de Cao, ¿ya? Y también está la Huaca Rajada, la tumba del señor de Zipán. O sea que Mochica se distinguió por tener bastantes centros urbanos, ¿no? Ahora, en cerámica, miren lo que lograron. Dos colores, bicromía.
realismo o naturalismo. Más esto se ve como un naturalismo, ¿no? Goyete, ahí está su Goyete. Asa Estribo, escultórica, iconografía, y esta es pues la bella escultora. Esto bien representa una botella escultórica en Mochica. Pero escúchenme, para ser más claros, la escultura mochica la podemos clasificar en dos. La escultura pictórica, que no tiene que ver con esto, que viene a ser la que comentaba el arqueólogo alemán eh, Heimer, decía, es un diccionario porque te trae toda una información de su vida cotidiana. O sea, tú volteas el cerámico así y la cerámica empieza a darte toda es una película. Entonces le decía, ¿no? Es una especie de cerámica documentalista, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ese tipo de cerámica es muy interesante, solo que como Nazca al mismo tiempo ha logrado, al mismo momento, desarrollar una cerámica con más colores, en lo pictórico, Nazca gana. Sin embargo, Mochica no tendrá colores, solo es bícromo, pero tiene eso que decía, ¿no? El arqueólogo y muchos otros arqueólogos, Cristóbal Campana, ¿no? Con respecto a que es una cerámica documentalista. Es una película, ya. Pero el otro grupo de cerámicas, conocidos como la cerámica escultórica, ¿ya? Eh, este tipo de cerámica tiene una forma que se ha dividido en dos. Son los huacos retratos y por otra parte, los huacos eróticos. Los huacos retratos son en los que retratan los rostros de las personas, ¿no? Son rostros en estado de felicidad, tristeza, molestos, o sea que retratan emociones. También retratan patologías, porque hay rostros con síndrome de Down, labio leporino. Sin embargo, los huacos eróticos, esos huacos eróticos tienen toda una expresión sexual de las partes íntimas de un varón y de una dama, expresando sus genitales en un momento donde estando a punto de copular, o sea, de tener relaciones sexuales. Incluso también se expresan en diferentes poses sexuales. Y hay una gama impresionante de todos los huacos eróticos. Pero su fin no es un fin morboso que busca exaltar aspectos denigrantes o nada por el estilo. Su fin es el culto a la fertilidad, porque a partir de un acto sexual es que empieza la vida. Es como una invitación a formar vida. Es por ello que los famosos huacos eróticos tienen ese objetivo, el culto a la fertilidad. No vayan a estar pensando en que los huacos eróticos que son el Kama Sutra andino, profe, en esa época había porno en cerámica, obviamente que no, no tiene nada que ver con esas cosas, no lo mires desde la actualidad, míralo desde la época de ellos. Son más de 300 poses, creo que hay sexuales, impresionante, ¿ah? Entonces hay algo que sale de foco, ¿no? Muy interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, también la metalurgia y justo tenemos esta infografía de la reconstrucción de la tumba del señor de Zipán. El arqueólogo Walter Alba la encontró en el año 87, justo cuando un grupo de huaqueros estaba a punto de llevarse la pechera de oro de Zipán. Está, mira, el guardián de la tumba, está su esposa, acá hay un vigía, saben que tiene los pies amputados, ¿no? Porque ese es el símbolo de fidelidad, ¿no? Está el portaestandarte, ¿no? Aparece con una mujer, jefe militar, un niño, acá está la esposa, y está en diferentes capas, ¿no? Está en diferentes capas de enterramiento. Y Zipán era un siequich, su estatus de gobierno era muy alto. O sea, sabemos que Mochica fue un conjunto de valles, pero
Si en cada valle había un sacerdote o una sacerdotisa, ¿no? Como el Sierra de Cao, ¿quién estaba por encima de ellos? Ya, pues los jefes de cada valle eran a la ex o jefe de cada valle. En cambio, por encima estaba el señor de Zipán, que era un Siequich. Para Walter Alba Alba, cree que Zipán es uno de 16 gobernantes que están enterrados. Entonces hay otros muchos más, solo que falta inversión arqueológica. Bueno, en metalurgia también trabajaron los mochica. Acá destacan con el uso intensivo del cobre. Hay aleaciones como la tumbaga, que es oro más cobre, o si no, oro más plata, y el dorado del cobre. Acá tenemos, vería, la orejera con incrustaciones de turquesas y el tocado de oro que representa a un pulpo. Y al mismo tiempo se encuentra Recuay, entre el 200 y el 600 después de Cristo, en el callejón de Huaylas, en Ancash. Su centro, Vilcahuaín. Acá está la recreación de Vilcahuaín, o Vilcahuaín también con H. Y a nivel político está dirigido por una casta de sacerdotes guerreros. Recuerda que no, para esta época, para el caso de Recuay, perdón, no hay un estado militar fuerte, ¿ah? ¿Ok? A nivel de cerámica, escultórica, polícroma y el uso de arcilla fina, que es el caolín, ¿ya? A nivel religioso está los cultos de los ancestros conservados en fardos y divinidades sacrificadoras. Muy bien, a nivel de lo que viene a ser su escultura, es heredera de la tradición chavín. Hay diseños de guerreros y cabezas trofeo. Mira, ve qué gran parecido con Chavín, ¿no? Porque en ese caso Recuay está en el mismo lugar donde estuvo Chavín, ¿no? Está, bueno, al costado, literalmente. Bueno, chicos, ¿qué pasó con Recuay? ¿Qué pasó con Lima? ¿Qué pasó con Moche? ¿Qué pasó con Nazca? Fueron conquistadas por los Wari. Nace el horizonte medio. Bien, antes de continuar con esto, ¿alguna duda, consulta hasta el momento, por favor? ¿Alguna duda, consulta? Vamos. Ok, me dicen todo bien. Pero Perfecto. es una pregunta. ¿Solo Sí. los guerreros representaban las divinidades o también los sacerdotes? Mm, ¿Cómo? Los guerreros, sobre qué sociedad me hablas, Xiomarita? Mochica. Ah, disculpe, digo, sí, Mochica, sí. Ya, o Moche o Mochica es lo mismo. A ver, primero tener en cuenta que y es un estado teocrático militar, o sea, hay sacerdotes y hay guerreros. Entonces, ambos dirigen todo. Y ambos sectores sociales, que son de la clase alta, eh, dirigen todo, pero además son expresados en su arte también, tanto en pinturas, o sea, hay murales, hay iconografía, ¿no? Y también dentro de su cerámica pictórica, esta cerámica documentalista, ¿no? Que mencionaba el arqueólogo Horkheimer, un arqueólogo alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante que sean retratados de esa manera, ¿no? A nivel de, incluso de metalurgia también. También. Ahora, Mochica no va a alcanzar un alto grado de metalurgia, wow, pero ya empezó. Con el caso de Mochica y sobre todo Nazca, en lo que más destacaron es en cerámica, ¿sí? Cerámica. Ok, Muy, profesor, gracias. muy bien, gracias a ti, Mauricio Marita. Listo. Mire, vamos a ver el horizonte medio entre el 600 después de Cristo y el año 1000 después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo
Así. Y el año 1000 después de Cristo. Listo. Entonces, en los Andes, o sea, acá en el Perú, está el periodo de expansión, dominio e influencia de Huari. ¿Ok? Acá está Huari. Lo pueden ver en el mapa aquí con melón, con meloncito, eso es Huari. ¿Ya? Y de paso, Huari va a construir muchas ciudades, el desarrollo urbano lo va a lo va a tomar de Nazca, porque Nazca había hecho buenas ciudades, ¿no? Estaquería, acuérdate de Cahuachi, ¿ya? Y bueno, Huari empieza a unir esas ciudades con una red vial, o sea, van a haber caminos, lo que después se va a llamar el Capac Ñan. Ahora, mira el mapa, ¿no? ¿Quién está acá de celeste? Profe, Sporting Cristal. No te pases. Eso sería Tiahuanaco. Los puntos de celeste, como para que diferencies y veas ahí cómo es que no, estaban al mismo tiempo. En el altiplano, acá representa la expansión de Tiahuanaco y la aleación del bronce, ¿no? En esa época, los tiahuanacos fueron los primeros en unir cobre y estaño, ¿no? De formar el bronce, ¿no? ¿Ya? Ya, ahora, aquí está esta imagen que se conoce como la portada del sol o el Inti Punco. Es un monolito, o sea, una sola piedra, tallado en el templo de Calasasaya, con funciones astronómicas, posiblemente un calendario solar. En el medio, ahí tú puedes ver al dios de las varas o de los báculos, que no es otra cosa que Huiracocha, que ya lo hemos visto en qué otra cultura. ¿En qué otra cultura salió Huiracocha en lo que vimos hoy? En Chavín. En Chavín, en Estela Raimondi, claro. El Apu con Tixi, Huiracocha, Pachayachachic se le traduce como nada más Huiracocha, en castellano significaría espuma de las aguas. Espuma de las aguas. Es una de las deidades más importantes, ¿ya? Entonces aquí tenemos la expresión de esta portada del sol y aquí está el dios de los báculos, denominado Dios Llorón, ¿ya? Denominado Dios Llorón en el altiplano. Algunos investigadores creen que sería una imagen, en este caso, de Huiracocha o de Tunupa, pero en realidad se trata del dios Huiracocha, ¿ya? A ver, voy a empezar con Tiahuanaco, aquí en el altiplano. Tiahuanaco sabemos que empezó durante el periodo no del segundo horizonte o horizonte medio, sino en el intermedio temprano. Empezaba casi a la par ahí, por ahí con Lima, estaba casi al mismo tiempo con Mochica, con Naja. Solo que no nació en el mismo tiempo que esas culturas, nació casi un poquito en el medio del intermedio temprano. Pero toda su expansión se da, mira aquí, se da en el horizonte medio, todo su desarrollo. Entonces acá está en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile. Entonces mira el mapa, pues. Ahí está bien claro. Este es el altiplano de Bolivia, mira todo lo que es el altiplano boliviano. En el sur del Perú, básicamente lo que es la zona de Puno y Moquegua. Y en Chile, todo el norte de Chile. ¿Ya? A nivel político, es un estado sacerdotal, o sea, teocrático, que se va a expandir y de esa manera va a ir colonizando, o sea, dominando, conquistando y dominando otras tierras. Pero lo va a hacer solo porque pues le falta complementar su dieta alimenticia con otros productos. ¿Qué va a pasar? Los tiahuanaco empiezan a dominar todos los pisos ecológicos y producen diferentes productos, ¿no? Diferentes cultivos en diferentes pisos ecológicos, ¿ya? Así que esto es muy importante. Eh, Está gobernada por una casta sacerdotal. Ellos no tuvieron ejército, entonces no es una cultura violenta. Toda su expansión fue mediante ideas, toda su expansión fue mediante ideología pura, ¿ya? No fue con afanes militares. Ahora, si ustedes ven aquí en el mapa, en este mapa donde está el Huari y está Tiahuanaco, en el punto rosado dice zona de interacción. Se comenta que en ese lugar, que sería Moquegua, Huari había colocado una especie de mercado o catu. Se le dice catu, es una feria donde intercambiarían
productos, tanto Tiahuanaco le pasa a Huari y Huari le pasaría a Tiahuanaco, se haría el trueque, ¿no? Intercambio. Ese lugar corresponde a Moquegua, ¿no? A la zona arqueológica conocida como Cerro Baúl. Cerro Baúl, ¿ya? Muy bien. Ahora, la capital de Tiahuanaco es la ciudad de Taipicala, ¿ya? Taipicala fue el centro ceremonial y administrativo que gobernaba los pueblos de la cuenca del Titicaca. Y miren cómo estaba constituido. Eso está en Bolivia, ¿ya? O sea, si uno quiere hacer turismo en este lugar, sí o sí tenemos que ir a Bolivia. Acá está la pirámide de Acapana. Acá está el templo de Calasasaya. Acá está el templete, que es una zona semisubterránea. Y hay muchas otras zonas ahí en todo este recinto arqueológico, ¿ya? Acá están algunos importantes. El más importante es el templo de Calasasaya. Desde ahí se dirigía todo. Su economía, entonces, tuvo como principal actividad la ganadería de altura. Ellos, más que de agricultura, vivieron de ganadería. Ojo, no quiere decir que no tuvieran agricultura, sí tuvieron, pero más importante fue la ganadería, ¿ya? En el tema de la agricultura, como estaban en una zona difícil, la zona alta, practicaron lo que son los guaruguaru, ¿ya? O sucacoyos. Profe, ¿qué son los sucacoyos? Son los guaruguaru. Sucacoyos, guaruguaru, camellones o chacras elevadas. A ver, aquí tienes un ejemplo. Esto es la tierra, pero este hombre que ves aquí parado ha empezado a juntar montículos de tierra. Entonces aquí hay un montículo, dos, otro tercer montículo y él está sobre uno de color blanco, ¿no? Está que lo riega. Estos montículos son para poder, está que echa las semillas, perdón, es para colocar las semillas que van a ser cultivadas, pero para que se mantenga húmedo, justo le han dado esa forma como de chacrita, ¿no? Pues chacras elevadas, para que al momento de llover, entre chacrita y chacrita, o sea, guaruguaru y guaruguaru, se junte un poquito de agua y se mantenga húmeda esa pequeña zona donde se quiere cosechar, ¿ya? ¿De qué significa? Que los guaruguaru fueron su técnica agrícola más importante. A nivel escultórico, bueno, perdón, antes de pasar a la escultora, a la parte escultórica, quiero que vean el control vertical de pisos ecológicos. Recuerda, entonces, yo te decía, son un estado colonizador no violento, es teocrático. ¿Su objetivo cuál era? Acceder a recursos de diversas regiones sin depender de intermediarios. ¿Para qué querían acceder a recursos de otras regiones? Para variar su dieta alimenticia. Normalmente en la zona del altiplano conseguían más que todo la papa y la deshidrataban y ahí nace el chuño, ¿no? Y después estaba el charqui, que es la carne deshidratada, ¿no? Entonces ellos, para no estar comiendo todos los días charqui chuño, es por eso que empezaron a conquistar nuevos pisos ecológicos y accedieron a recursos de diversas regiones sin depender de intermediarios. Luego, vean, trasladaban su población estableciendo colonias y difundiendo sus costumbres a diversas regiones. Este va a ser el caso de cómo al momento de conquistar otros pisos ecológicos van a trasladar su población a esas zonas donde hay otros productos. Quiero que vean aquí la cordillera, pero vista desde un costado. Ahí se pueden ver los diferentes pisos ecológicos. Bueno, acá está el litoral, pero acá empezamos con la zona ya, la costa Ochá. Entonces, los Tiahuanaco establecían el control en diferentes pisos ecológicos y a eso se le conoce también como enclaves. Los enclaves son sitios que van a ser controlados para producir diferentes cosechas. Bien, ahora sí, chicos, en escultura están los monolitos que representan a los gobernantes con objetos rituales. El arqueólogo Wendell Bennett descubrió este monolito que lleva su apellido, monolito de Bennett, 7 metros 32 centímetros de alto, también conocido como la estela de Pachamama. ¿Ya? Fue hallada en el templete semisubterráneo. Bien, aquí tenemos el monolito de Ponce. Carlos Ponce Sanginés, que es otro arqueólogo boliviano,
descubre acá este monolito que miren es mucho más pequeño que el otro. El monolito de Ponce tiene 3 metros, está ubicada en el templo de Calasasaya, ¿ya? Otra cosa característica de los tiahuanacos son sus cerámicas. Acá ustedes pueden ver este famoso vaso que es el quero, ¿ya? Vasos ceremoniales de base angosta y boca ancha, ¿no? Hay una propaganda de cervecería cusqueña, ¿no? Que es la que ahora, como gana premios internacionales, este, presentan la bebida, la cerveza peruana, colocándolas en vasos que tienen forma de quero, ¿no? Como para hacerlo más arraigado con nuestra historia y cultura. Ahí está entonces la boca ancha, la policromía, prima naranja y negro sobre fondo rojo y la base delgada. Ahora, Wari, imperio que al mismo tiempo se desarrolla entre el 600 y el 1000 después de Cristo, durante el segundo horizonte. El núcleo fue Ayacucho, o sea, desde Ayacucho partió, pero su área de influencia abarcó desde Cajamarca hasta Moquegua. O sea, mira, ve, casi toda la costa, buena parte de la sierra, llegó hasta Moquegua, es impresionante. Entonces, Wari, no había habido una cultura así de extensa como Wari. ¿Desde qué época? ¿Cuál había sido la cultura antes de Wari que tuvo bastante extensión también? ¿Cha? Chavín. Chavín, claro. Entonces, Wari es la segunda síntesis cultural panandina. Nació de la confluencia de las tradiciones culturales de quién? De Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. De Huarpa recibió la capital. Acuérdate que Huarpa está en Ayacucho, también va a ser conquistada por Wari. Y la capital de Huarpa, que es la ciudad de Ñauimpuquio, pasa a ser tomada como parte de la capital que ahora se va a llamar Viñaque o Huari. Viñaque o Huari. Nazca también fue conquistada, pero Huari va a copiar su estructura arquitectónica para poder hacer grandes ciudades en todo el Perú y así hacer la revolución urbana más grande. Y de Tiahuanaco, pues Huari copia el dios de los báculos y lo convierte en su dios, el dios Huiracocha o dios Visco. A veces aparece con el ojo cerrado a veces. A nivel hubo mucho revuelo, mucha crítica respecto a ese término, porque es más usado para sociedades europeas en HU. Pero Luis Guillermo Lumbreras lo utiliza por 3 razones. Uno, Huari tuvo una gran producción agrícola, bueno, como Chavín también, pero en más territorios. Y lo tercero que hace que Huari sea reconocido como imperio. Tenía ejército. Chavín no tenía ejército, por eso Chavín no tiene ese estatus de imperio. Entonces es un estado imperial, militar, centralista y multiétnico, o sea, ha logrado expandirse tanto que hay diferentes etnias con otras costumbres que también Huari ha asimilado. Se forma la integración política de los Andes, ahí está, es una época panandina, ya hemos dicho, y está gobernado por una casta militar. A nivel económico, difundieron el sistema de los andenes, ya que para poder cosechar a veces habían cerros y como no son tierras llanas, van a tener que aprovechar toda la ladera de ese cerro haciendo escaleritas, o sea, andenes. Son como terrazas agrícolas sobre las que se puede establecer tierras de cultivo. Está con relleno y gravilla acá, vean ustedes, y con su muro de contención para poder desarrollar las cosechas. Este tipo de sistema no fue creado por Wari, por si acaso. Los que crearon los andenes se llaman los Huarpa, pero Wari los va a tomar. Bueno, ya Wari se había pasado de confianzudo, ¿no? Le tomó la capital a Huarpa, ahora le toma los andenes y así va a seguir ampliándose. Acá tenemos el plano de una de las ciudades más importantes, que está en el Cusco, que es la ciudad de Piquillacta. Nótese la cuadrícula urbana divididas en recintos rectangulares separados por calles rectas y perpendiculares. Sabemos que aquí en este mapa aparecen todas estas ciudades que distinguen a Huari. Son ciudades que también reciben el nombre de cabezas de región. ¿Qué dice? Fueron centros administrativos provinciales encargados del control de la fuerza laboral y el acopio de los recursos de las regiones sometidas a la influencia Huari. Así es que estas famosas cabezas de región son las ciudades que Huari
coloca en diferentes partes del Perú para poder tener una correcta administración. Acá está en arquitectura, destacaron en el diseño de grandes ciudades construidas en distintas regiones, integradas por una extensa red vial, el famoso. Pueden ver ustedes en diferentes departamentos actuales estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Moquegua, te decía hace rato, Cerro Baúl, el lugar donde intercambian, ¿no?, productos con Tiahuanaco, es un catu también. En Ica está Atarco, acá está en Cusco, Espíritu Pampa y Piquillacta, en Ancash, Vilcahuaín, en Lima, Cajamarquilla, Pachacamac, ¿no? Falta Jicamarca ahí en Lima. En La Libertad, Huiracochapampa, o Marcahuamachuco también, que es otra en La Libertad. Hay un montón de ciudades. Pero ¿qué va a pasar? Ya, todo va bien, ¿no? En su religión está la divinidad principal que va a ser el dios de las varas o dios Visco. Aquí aparece, mira, representado en la botella Wari, ¿ya? Acá hay un tapiz Wari, un textil. Recuerda que los textiles son de gran calidad técnica y complejidad en sus diseños. Generalmente son abstractos y geométricos, ¿no? Claro, obviamente no se van a comparar con los textiles Paracas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? En Paracas Cavernas, tú estás en la textilería, llegó a un nivel impresionante. Y en cerámica, en la fase imperial destacan los estilos Robles, Moco y Pacheco. Acá es el estilo Pacheco, y porque es el estilo Robles, Moco. Esta es una cerámica normal, pero se dice que en la primera fase de la cerámica Wari fue la influencia Nazca, ¿ya? Con doble pico, collete y eso. Ahora, ¿por qué, si todo estaba bien, por qué termina cayendo Wari? Acá está, pues, factores externos. Está la crisis agrícola por el fenómeno del Niño. Cuando hay un fenómeno del Niño, como el que ocurrió en el año 1100 o 1150, al parecer, generó una crisis tan grande que no hay lluvias. Esas sequías generó falta de producción de alimentos y después vinieron muchas lluvias que generaron desbordes y eso generó un fracaso en la producción agrícola. A nivel interno, eso generó la rebelión de todas las ciudades cabeceras de región que no tenían que comer. Y una de esas ciudades, los Chancas, terminaron por darle el golpe final de gracia a Wari. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Chicas y chicos, aquí está esta línea de tiempo de los 3 periodos que hemos visto hoy y en cada periodo con sus respectivas culturas, ¿ya? Y acá, mira, una sincronía con la invención de la escritura, inicio de la antigua, las guerras médicas entre griegos y persas. Ya vamos a ver a la otra semana con mayor detalle porque analizamos Grecia. La caída del Imperio Romano de Occidente, que marca el fin de la Edad Antigua, inicio de la Edad Media. Y acá está la coronación del gran Carlomagno. ¡Wow! Oigan, gracias por haberme soportado. Pucha, de verdad que 2 horas, no sé cómo pueden estar ahí escuchándome. ¿Ya? Y bueno, gracias por sus preguntas. Les voy a dar las claves en este momento. No sé si tendrán alguna duda, por si acaso. Vayan anotando sus claves. Bien. A ver, primera pregunta sale A de Alfo o A de avión, ¿no? La primera pregunta. Segunda pregunta sale enanito. Enanito. Tercera pregunta, corazón. Corazón, C de corazón. Cuarta pregunta, A de alfo. Y quinta pregunta. Chicas y chicos, Dios me los bendiga a cada uno y cada una de ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden que el día lunes tenemos a las 6 de la tarde consultas académicas con mi persona. Pueden estar en ese lapso de horario, si es que lo desean. Igual queda grabada la clase para resolver cualquier otra duda adicional. Gracias, Anita. Un abrazo para ti, para todos ustedes también. Vamos con fuerza. Todavía estamos día miércoles a descansar para que el jueves, viernes sea con fuerza y el fin de semana haya un descanso ahí merecido. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, chicos, chicas. Hasta la próxima. Hasta luego, Muchas gracias, profesor. profe. Hasta luego, profesor. Cuídese. Cuídense mucho. Profesor. Cuídense bastante. Gracias, chicos.